Otra variante de movimiento es el movimiento combinado que se da entre MRU y MRV, como se observa el salto que realiza un atleta en las Olimpiadas. Describe un movimiento en forma de parábola. Este corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano y que puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical, es decir, caída libre, por lo que tiene entre sus características que el análisis del movimiento en vertical puede ser independientemente del horizontal. Otra característica que define el movimiento parabólico sería si conocemos la velocidad de salida, la velocidad inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de altura entre la salida y llegada, conociendo así toda la trayectoria. Debemos considerar que los ángulos de salida y llegada son iguales, siempre que la altura de salida y de llegada sean también iguales, es decir, que el cuerpo inicie y caiga en un plano horizontal. Para que el atleta logre la mayor distancia cubierta o alcance un mayor recorrido horizontal, se evalúa el ángulo de inicio, por lo que esta variable y velocidad son de por sí las más importantes para lograr ganar la competencia. Para participar en el foro, ¿cómo lograría un atleta impulsarse para obtener una mayor distancia? ¿Tiene incidencia la velocidad o el ángulo de inclinación? Justifique su respuesta. Esperamos su participación en el foro. Los movimientos de trayectoria curvilínea son mucho más abundantes que los movimientos rectilíneos. El movimiento circular uniforme está presente en multitud de situaciones de la vida cotidiana: las manecillas de un reloj, las aspas de un aerogenerador, las ruedas o el plato de un microondas. Lo primero que definiremos para analizar dicho movimiento es la posición del cuerpo estudiado como un punto. La posición angular es una magnitud angular fundamental que representa el ángulo que forma en cada momento el vector posición de un cuerpo con el semieje x positivo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el radián. El radián es el ángulo cuya longitud de arco es igual al radio. Por lo tanto, para una circunferencia completa serían 2π radianes, equivalente a 360 grados. En las calculadoras debemos verificar en qué parámetros nos miden los ángulos, ya sea grados o radianes, pues según las necesidades requeridas puedes configurarlo a tu conveniencia. Si queremos medir en la imagen el ángulo CAB, se debe centrar en el origen en 0 grados y luego ubicar el ángulo que nos marca el instrumento de medición. Para el ejemplo son 39 grados. Es muy importante que aprendamos a utilizar como unidad el radián, ya que va a ser fundamental a la hora de resolver ejercicios de movimiento circular. Estamos muy acostumbrados a utilizar el grado para definir la posición angular, ya que desde muy jóvenes hemos aprendido a usar el instrumento del transportador que nos permite medir el ángulo en grados formado entre dos segmentos. El extremo de esos segmentos puede ser posiciones que ocupa un móvil cuando se mueve con una trayectoria circular. Esto significa que podemos describir el cambio de posición a partir del ángulo barrido. A su vez, y sobre la línea que describe la trayectoria circular, el móvil se ha desplazado por una porción de la circunferencia, un arco de circunferencia que en la imagen central puede verse de color rojo. Entonces, tenemos dos recursos para describir el cambio de posición de un objeto que se mueve en una trayectoria circular: el ángulo y el arco. Ambas magnitudes varían con el tiempo y tienen sus propias ecuaciones horarias que pueden revisar en la clase de modelo físico de movimiento circular. También encontramos los términos de vueltas y revoluciones. Este es más común cuando un cuerpo gira muchas veces y se requiere de ángulos mayores a 360 grados, por lo que una vuelta de la circunferencia lo definimos como una revolución. Para continuar estudiando este movimiento, podemos definir el desplazamiento angular, delta θ, que representa el ángulo recorrido, el cual viene dado por la diferencia entre una posición angular final y una posición angular inicial, siendo delta θ
la diferencia entre θ final y θ inicial. A su vez, sabemos que el arco S, que recorre la posición, es proporcional al ángulo barrido en radianes y al radio como se muestra en la siguiente figura. Por lo tanto, el cambio de posición se puede describir ahora de dos maneras: a través del ángulo barrido entre dos posiciones, desplazamiento angular, o directamente el cambio de la posición sobre la trayectoria circular, los arcos, desplazamiento lineal ΔS. Si relacionamos el tiempo que tardan en realizar estos dos tipos de desplazamientos, que son proporcionales entre sí, estamos en condiciones de definir dos velocidades que también son proporcionales entre sí: la velocidad angular, que es el desplazamiento angular Δθ que realiza el cuerpo por unidad de tiempo, ΔT, y la velocidad tangencial, que es el desplazamiento lineal, el arco S, por unidad de tiempo. La velocidad angular, según el sistema internacional, se define en radianes sobre segundos, y la velocidad tangencial en metros por segundos. La expresión que relaciona ambas velocidades es la siguiente: la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Es muy importante destacar que la velocidad tangencial, como la velocidad angular y como el vector posición, que es el radio, son magnitudes vectoriales. En la imagen podemos observar que la velocidad angular es el vector perpendicular al plano de la trayectoria y la velocidad tangencial es el vector tangencial a la trayectoria que realiza el cuerpo. Con los conceptos definidos previamente, estamos en condiciones de definir el movimiento circular uniforme, donde el móvil describe una trayectoria circular con el módulo de la velocidad tangencial constante. Es decir, recorre arcos iguales en tiempos iguales, como sucede con la imagen de la pelota púrpura que gira en forma circular. El arco recorrido en un tiempo t tiene el mismo valor que en los otros dos arcos de longitudes iguales. El módulo de la velocidad tangencial y la velocidad angular se mantienen constantes, lo que indica que la aceleración tangencial vale 0. Vamos a suponer que la pelota gira con una RPM constante, es decir, no tiene aceleración tangencial. Pero como la velocidad tangencial sufre una aceleración que no cambia su módulo, pero sí su dirección, se produce otra clase de aceleración llamada aceleración centrípeta, cuya trayectoria define un movimiento curvilíneo, en este caso circular, en donde el sentido del vector apunta hacia el centro de la circunferencia. Otra característica importante que presenta el movimiento circular uniforme es que existe un periodo t y una frecuencia f, donde el periodo es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. La expresión para el cálculo del periodo es t es igual a 2pi sobre w. Y la frecuencia f es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Por lo tanto, su valor es el inverso del periodo y la unidad que usa es el hertz. Muchos de los MCU habituales, antes de alcanzar una determinada velocidad angular constante, deben pasar por un periodo en el que son MCU-B. El movimiento circular uniformemente variado es un movimiento de trayectoria circular en el que la aceleración angular es constante. Esto significa que el arco barrido por unidad de tiempo va cambiando. En el ejemplo que se ve en la imagen de la izquierda, podemos observar cómo varía el arco recorrido en una misma unidad de tiempo a medida que va girando. Esto significa que el vector velocidad tangente en cada punto a la trayectoria, además de variar de dirección, varía uniformemente su módulo. Tenemos una aceleración tangencial, tangente al punto en la circunferencia, junto con una aceleración centrípeta que afecta la dirección del vector velocidad tangencial. Por lo tanto, podemos obtener de la suma vectorial de dichas aceleraciones una aceleración resultante. Resumiendo, entendemos que el movimiento circular uniforme presenta una velocidad angular constante con una aceleración centrípeta constante y donde la aceleración tangencial y angular serán igual a 0, por lo que no veremos una variación del módulo de la velocidad en la trayectoria del movimiento. En el MCV,
tenemos que la velocidad angular varía debido a la aceleración angular, que es constante, haciendo que el cuerpo acelere o desacelere. A su vez, la aceleración centrípeta también va a variar porque es proporcional a la velocidad angular. La aceleración tangencial no varía en la trayectoria porque es directamente proporcional a la aceleración angular y el radio. Para participar en el foro, veamos en esta imagen, ¿quién tiene mayor velocidad tangencial? ¿La persona de remera azul o la persona de remera rosa? ¿Y por qué? Atención, ver la clase de modelos físicos de dinámica antes de ver la próxima conceptual. Es condición necesaria para la siguiente clase. Aquí les dejamos libros recomendados para que puedan desarrollar aún más en profundidad estos conceptos y en caso de alguna duda, por favor consúltenlo en el foro.